Hermanos, hoy nos detenemos ante la escena más impactante de la historia, la cruz de Cristo. Nos encontramos con el justo sufriendo como si fuera un criminal, el santo siendo despreciado, golpeado, escupido, humillado. Pilato, temeroso y sin integridad, lo entregó a la multitud, aun sabiendo que no hallaba culpa en él. ¿Acaso no vemos aquí un reflejo de nuestro propio corazón? ¿Cuántas veces hemos permitido que el miedo, la amargura o la indiferencia nos lleven a tratar con injusticia a otros? Pero Cristo, en su amor infinito, cargó la ira y la culpa que nos correspondían. Fue el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en su humillación, encontramos nuestra redención, en su exaltación, hallamos nuestra victoria. Hoy, la cruz sigue teniendo poder para transformar vidas, para traer perdón, para restaurar corazones. Que no pase un día más sin rendirnos ante el amor inmenso de aquel que dio su vida por nosotros. Pastor, su mensaje ha sido profundamente impactante y lleno de verdad. Gracias por recordarnos con tanta claridad el sacrificio de Cristo y el poder transformador de la cruz. Que Dios siga usándolo para edificar y fortalecer la fe de su pueblo. Bendiciones. Bueno, adorar a Dios antes de escuchar a través de su palabra de parte de Dios. Y ciertamente para mí, no sé, para cada otro predicador, pero cuando yo no puedo adorar por una u otra razón, puedo cantar pero no adorar por alguna razón, las razones pueden ser variadas, pero cuando yo no puedo hacer eso, usted no sabe lo difícil que es predicar después. Pero cuando tú puedes entrar en la intimidad de Dios, permitir que Dios te ministre, pues cuando paras a predicar es la continuación de lo que vienes haciendo. La continuación de tiempo de adoración en la presencia de Dios. Y con eso yo quiero invitarte que abras el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Estamos ahora en el versículo 16. Hemos llegado hasta aquí después de meses y meses de caminar por Marcos. Estamos llegando al final y como siempre me pasa con cada serie, como que al final me entra una especie de melancolía, como que yo quisiera que ese libro en particular que estamos revisando no terminara, pero tiene que terminar porque hay otros libros que estudiar. Estamos ahora en Marcos 15, versículo 16. Yo quiero leerlo y luego, para aquellos que no han estado con nosotros, poderlo contextualizar, poderlo llevar a donde este texto está comenzando. Versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Y comenzaron a vitorearle: salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. En la inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fui contado. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban.
Padre, una y otra vez, nosotros leemos estas palabras y las creemos. Pero si no supiéramos que vienen de ti, sería hasta difícil creer que esto pudo haber pasado de esta manera. Es un pasaje conocido, es un pasaje trillado, es un pasaje enseñado, predicado múltiples veces. Es un pasaje familiar. Y en la familiaridad del pasaje, ordinarizamos el dolor y el sufrimiento de Cristo. No lo permita hoy. Abre nuestros ojos, sensibiliza nuestra conciencia, ilumina nuestro entendimiento. Llévanos a donde no hemos llegado en este pasaje. Tómanos donde estamos y déjanos donde tú quieres llevarnos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, Jesús ha sido juzgado. Ha sido juzgado por el Sanedrín, ha sido juzgado por Pilato, ha sido juzgado por Herodes y ha regresado a Pilato. El Sanedrín lo encontró culpable de blasfemia. Dice ser hijo de Dios, dice ser Dios mismo. Es reo de muerte, merece morir. Pero no podemos quitarle la vida, hay que llevárselo a Pilato. Pilato lo entrevista, le cuestiona, no encuentra falta con él. ¿De dónde eres? ¿De Galilea? Se lo manda a Herodes, llévaselo a Herodes, a ver qué de Herodes opina. Herodes lo pone a juicio, lo entrevista, le pregunta, no encuentra falta con él. Devuélveselo a Pilato, él es el gobernador de Judea, él que resuelva. Pilato nuevamente está conversando, enjuiciando, cuestionando a Jesús. Y Pilato no encuentra falta con Jesús. Lo encuentra inocente. A Pilato no le faltó discernimiento para entender la inocencia de Jesús. Le faltó integridad y le faltaron agallas para declararlo lo que él sabía que era. Pilato era un hombre manejado por el temor, manipulado por su propio temor, y ahora él está una vez más siendo manejado por la multitud en la dirección de su temor. Cuando tú lees los otros evangelios, nos completan el cuadro de lo que aquí está ocurriendo. Juan capítulo 19, versículo 18, nos habla de la interacción que Pilato está teniendo con las autoridades judías y cómo ellos le dicen que tienen que condenarlo y que ellos no tienen ninguna otra ley que no sea la ley de su tradición, de su religión, y que de acuerdo a esa ley él es culpable, digno de muerte, porque él es un blasfemo. Y el texto de Juan 19, 8 dice: entonces Pilato se atemorizó aún más. No puedes pasar por alto la frase aún más. Él viene atemorizado. Cuando los judíos le dicen, este hombre dice ser Dios, él se atemoriza aún más. Y no sabemos qué lo movió en esa dirección, pero quizás Pilato comienza a preguntarse, ¿y si es cierto lo que este hombre está verbalizando? Él comienza a interactuar entonces con este hombre a quien él no puede intimidar. Escucha entonces lo que Mateo dice en el 27:14. Estoy tratando de completar la escena de lo que aquí está ocurriendo para que nosotros podamos entender mejor qué está en el corazón de Pilato, qué está en su mente, qué está pasando. En un momento dado, Mateo 27:14 dice que Jesús no le respondió a Pilato ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Pilato está asombrado, está atemorizado, él está intimidado, él está confuso, confundido, él está convencido también de la inocencia de Jesús, y en medio de todas esas emociones, él no sabe qué hacer. Él no sabe qué responder, él no sabe cómo actuar. Y si tú ves el texto de Juan 19 un poco más a fondo,
entonces tú comienzas a entender por qué Pilato realmente estaba atemorizado. Juan 19:9 dice, entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Y no sabemos exactamente si Pilato estaba preguntándole de dónde nació o si estaba tratando de indagar. Cuidado si verdaderamente tú no eres de este mundo. Cuidado si tú eres algo que yo como que estoy percibiendo, que hay algo diferente en ti. ¿De dónde eres? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Ahora Jesús responde, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Pilato está atemorizado porque él está frente a un hombre a quien no puede manipular, a quien no puede controlar, a quien no puede intimidar, no puede atemorizar. Cuando a este hombre yo le hablo de autoridad, él me sale con que la autoridad que yo tengo me ha sido dada y que viene de arriba y que por tanto yo no puedo intimidarle con tal interrogatorio. ¿Te imaginas lo que es estar frente a un hombre de ese calibre? Y en medio de su confusión, su temor, Pilato comete la maldad más grande que haya ocurrido sobre la faz de la tierra, o quizás en todo el universo. El hecho de condenar al Hijo de Dios, que él sabe y está convencido que es inocente, de entregarlo para que lo crucifiquen. 3 veces, en diferentes momentos, con diferentes palabras, Pilato afirma la inocencia de Jesús. Su temor lo llevó a actuar en contra de lo que él conocía. Pregunta: ¿has pensado si alguna vez tu temor te ha llevado a hacer una cosa horripilante? ¿Alguna vez? Quizás tú puedas decir, pastor, yo no soy de ese grupo, yo no juego en esa liga. No vaya tan rápido. Que Pedro, por temor, negó a su Señor 3 veces en su propia cara. No vaya tan rápido que el hombre conforme al corazón de Dios mató al esposo de la mujer con la quien él había cometido adulterio por temor a que se supiera lo que David había hecho. No vaya tan rápido que el hombre rico prefirió la condenación eterna por miedo a perder sus riquezas y prefirió quedarse sin vida eterna. Y Pilato ahora, por el mismo temor, conociendo la inocencia de este hombre, le entrega. Y a partir de ese momento, lo que nosotros leemos en el texto o en los textos de los evangelios era o fue lo que con frecuencia había ocurrido con otros crucificados o condenados también. La crucifixión fue un instrumento de vergüenza, de humillación, de sufrimiento, de dolor, con la idea de poder intimidar a aquellos que quizás pudieran sublevarse en el futuro y como una manera de castigar a aquellos que se habían rebelado contra Roma. Estaba reservada la crucifixión para los peores transgresores. Los ciudadanos romanos, estaban exentos de la crucifixión. Y usualmente tú eras condenado a la crucifixión si tú eras encontrado culpable de rebelión contra el César. Y esto debía servir para ti como un escarmiento si en el futuro tú estabas pensando rebelarte contra el régimen. Cuando tú revisas la historia, todos los regímenes totalitarios han tenido su maquinaria de opresión. La Iglesia de Roma tuvo su maquinaria de opresión y se llamó la Inquisición. Funcionó en América Latina por 250 años. Hasta 1820 funcionó. Eso fue el otro día. Altamente efectiva. La fe reformada nunca llegó a Latinoamérica. Apenas está despertando 500 años después. Hitler usó la Gestapo y los
campamentos de concentración. En nuestro país, Trujillo usó la famosa 40. Y hoy en día, ISIS usa la decapitación de aquellos a quienes captura. Instrumentos de opresión, de intimidación, tratando de comunicar un mensaje de que no te puedes sublevar en contra de mí porque esto es lo que yo soy capaz de hacer. Y nosotros también tenemos nuestros propios instrumentos de manipulación y control que muchas veces llamamos temperamento, pero que no son más que hábitos pecaminosos aprendidos a lo largo de la vida que nos han funcionado y que continuamos usando porque nos permiten conseguir lo que nosotros quisiéramos conseguir. Así es el hombre. En el primer siglo, Roma tenía una maquinaria de intimidación y se llamó la crucifixión, un instrumento cruel de represión. Para darte una sola idea y no cansarte con los detalles, en el año 71 a.C. hubo una sublevación de esclavos bajo el gladiador Espartaco. 6,000 esclavos fueron crucificados. 6,000 esclavos a lo largo de la vía que llevaba hasta Roma. Como una manera de comunicar al resto del mundo, esto es lo que Roma es capaz de hacer y nadie debe rebelarse contra Roma. De ahí el interés de los judíos de presentar a Cristo como un sublevado, alguien que no quiere pagar impuesto al César, como alguien que dice ser rey y que por tanto pudiera ser considerado un rebelde a la autoridad y que requeriría la condena y la crucifixión. Alguien que pudiera ser agrupado con los peores violadores de la ley. Alguien que pudiera ser acusado de traición. El problema estaba que la evidencia de toda esa acusación no estaba ahí. De hecho, cuando Pilato interroga a Cristo y le habla de que si él es rey de los judíos, le dice: pero Pilato, no te preocupes, mi reino no es de este mundo. Yo no tengo ningún interés en gobernar sobre este mundo en este momento. Yo no he venido esta primera vez a implantar mi reino. Tú puedes perder cuidado. Pudiera ser un comentario, ¿verdad?, que yo estoy tratando de hacerle. Pilato no tenía nada por el cual sentirse amenazado en este momento. Claramente Cristo le dijo: mi reino no es de este mundo. Pero Pilato no tenía integridad. Discernimiento sin integridad. Y conociendo su inocencia lo entrega. Y es ahí donde el texto de hoy comienza, que Jesús es entregado y los soldados lo toman y lo llevan al pretorio. El pretorio era como el cuartel general de los soldados romanos, un lugar especial dentro de una plaza mucho mayor. Y entonces él es llevado hasta allí. Algunos piensan que el pretorio era el lugar de residencia del gobernador de la provincia y probablemente esa fue la intención, pero en este caso no hay ninguna evidencia histórica de que Pilato residía en el pretorio, en la fortaleza de Antonia, como también se lo ha llamado, sino que Pilato residía en Cesarea Marítima y probablemente llegó allí con una guardia pretoriana, una guardia especial que acompañaba y protegía al gobernador provincial. Entonces, cuando él es entregado a los soldados, estos soldados, toda una corte romana podía tener aproximadamente 600 soldados. Aquí hay un grupo grande protegiendo este juicio de un inocente, injusto. Y lo entregan, versículo 17, y entonces le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle: salve, rey de los judíos. El color púrpura era el color de los reyes, de la realeza, de la gente de influencia, de la gente de dinero. El texto no describe el manto púrpura que le pusieron, pero como la intención era la burla, podemos imaginarnos un manto roto o desteñido de algún soldado, algo que pudiera contribuir a la burla que estaba comenzando en ese momento. El texto de Mateo dice que le quitaron sus ropas y le pusieron entonces este manto y luego la corona de espina que iba a contribuir a la atmósfera de burla que estaban tratando de presentar ante el resto.
La burla y la crucifixión de Jesús es el título de mi mensaje y es el énfasis de Marcos. Marcos omite mucho de lo que aquí ocurre, omite muchos de los diálogos entre Jesús y Pilato y Herodes, y aún los diálogos entre los ladrones, entre sí mismo y con Jesús. Marcos está interesado en mostrar la burla y la crucifixión del Hijo de Dios. Y ahora Marcos nos presenta a alguien que cuando estaba en la presencia del Padre estaba vestido de gloria, ahora está vestido de color púrpura con un manto de burla. Imagínense eso. De manto de gloria a manto de burla. Alguien que dejó la adoración de los ángeles, que de la gloria y la adoración de los ángeles pasa ahora a la burla de los hombres. Y lo hace en silencio. Le colocaron una corona de espinas al Cristo que en un momento dado había estado coronado de esplendor, ahora está coronado de espinas. Y créeme, con toda probabilidad, el dolor mayor no fueron las espinas. Es el dolor de la burla, el irrespeto por la dignidad humana, el respeto por la reverencia a la santidad de Dios. Es lo que está ocurriendo en el sentido emocional, espiritual, real, existencial. Mateo nos ayuda a entender un poco más. Dice que le colocaron una caña, una vara en la mano derecha, como era acostumbrado a los reyes de esa época, de caminar con algo en la mano, una especie de caña o de vara, como símbolo de autoridad. Como dice que Cristo en un momento dado vendrá en el futuro y gobernará con vara de hierro. Le dan una vara, una caña, que luego le quitan de la mano y con ella misma le golpean. Le golpean la cabeza a Dios. Tienes que ponerte en esos zapatos, tienes que ponerte qué es lo que aquí está ocurriendo. En la antigüedad la cabeza era usada para algo con los reyes. Cuando ellos necesitaban ser honrados, se le ungía en la cabeza. Saúl lo ungió a David con el cuerno de aceite. Ellos eran ungidos desde la cabeza hacia abajo. Pero en este caso, Cristo no es ungido con aceite en la cabeza, Él es golpeado en la cabeza por los hombres. Y Jesús en silencio, en quietud. Y nosotros no podemos simplemente quedarnos horrorizados por la violencia física contra Dios, porque es contra Dios, aunque yo creo que eso es suficiente para quedarnos con la boca abierta, pero a la vez nosotros tenemos que asombrarnos de la quietud y el silencio de Jesús en el momento en que está pasando por esta circunstancia. Jesús en este momento ni siquiera clama a su Dios por su defensa. Él admite que tiene legiones de ángeles a su disposición para llamarlo si fuera necesario, pero no lo hace, muy diferente a nosotros. Nosotros tendemos a buscar quien nos defienda o asumimos nosotros mismos nuestra defensa. Cristo hace todo lo contrario. Él sabe que Dios es su defensor, que Dios conoce lo que está ocurriendo y que Dios es su defensa en este momento. No aceite. Escucha lo que sí hubo, versículo 19, y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencia. ¿Aceite? No. Saliva. Si va a haber algún líquido corriendo por su rostro, no será aceite. Saliva. El salmista habla de esputo. Y Cristo en silencio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo? No hay corona de oro, sino de espina.
No hay aceite de unción, sino saliva y golpes. No hay honor, sino esputo. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Y luego se arrodillaban. Salve, Rey de los judíos, una mofa más. Este era el equivalente a Ave César. Los gladiadores decían, Ave César, los que van a morir te saludan. Esto es lo que están tratando de hacer. Esto es literalmente la mofa de un rey conforme a lo que los reyes debieron recibir en honra. Este está recibiendo en deshonra. Visto desde la antigüedad, profeta Isaías, el profeta mesiánico, viendo a través de los ojos de Dios, mira hacia el futuro y me pregunto, quizás ni él mismo entendía exactamente lo que estaba escribiendo, pero en Isaías 56 dice, di mis espaldas a los que me servían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Isaías, hablando del Mesías. Nota la forma como el texto lo describe. Él fue latigado, pero Cristo dice, yo di mi espalda voluntariamente. Me alaban la barba. Le di el rostro para el esputo. Lo profetizado siendo realizado. Pregunta, ¿representa esta tu actitud y la mía? Porque ciertamente es bajo esta circunstancia donde tú y yo somos probados. En la honra nadie es probado y nadie es crecido. Es en la deshonra donde somos probados y donde Dios nos ayuda a crecer. Nadie está listo para ascender hasta que no haya descendido. Ni en la vida de Cristo se ha dado de esa manera. Cristo descendió a lo profundo para ascender hasta lo sumo. Ese es el modelo. En el reino de los cielos, la manera de ascender es descendiendo. Y Cristo está dejando el ejemplo. Está siendo burlado. Corona de espina, eventualmente él será coronado por su Padre a su diestra. Versículo 20, después de haberse burlado de él, esa es la clave, esa es la acción, eso es lo que se está haciendo ahora. Le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Tienes que entender aquí hay cosas que no están dichas todavía porque los otros evangelistas lo describen. Él ha sido, antes de ponerle el manto de púrpura, él ha sido flagelado. Y la flagelación era una acción altamente cruel y que dejaba expuesto muchas veces las vértebras, los huesos y en algunos casos hasta los intestinos. Se hacía con un pequeño látigo llamado el flagelo, flagellum romano, altamente temido, con varias trenzas y objetos de metal y piedras atadas, las cuales producían, como mencionamos en otra ocasión, contusión y a la vez laceración de la piel. Luego el manto. Pero recuerda que esto es una burla, de manera que no le están poniendo un manto sobre heridas causadas por ello de manera cuidadosa, para luego quitarle, arrancarle el manto. ¿Te imaginas el dolor de esto? Y luego volverle a poner sus propias ropas antes de llevarse. Tú lees estas palabras y tú casi no puedes creer que seres humanos hicieron esto a otro ser humano. Es casi impensable, inimaginable. Y mucho menos cuando tú piensas que esto se le está haciendo a un ser humano que ha sido la persona más benevolente, de mayor bondad que jamás haya pasado sobre la tierra y que no le ha hecho ninguna maldad ni a Pilato ni a Herodes, quienes le encontraron inocente, ni a ninguno de esos soldados romanos. Y sin embargo que hay burla, sarcasmo
insultos, injuria, crueldad, ignorancia. Pastor, yo no soy de ese grupo. ¿Alguna vez te has burlado de alguien? ¿Alguna vez has hecho una gran maldad? ¿Alguna vez has sido cruel de palabras o de acción con alguien? ¿Alguna vez has usado el sarcasmo? ¿Alguna vez has hablado pecaminosamente de alguien para luego descubrir que hablaba de lo que realmente ignorabas? ¿Alguna vez? Si la respuesta es que sí, ya sabes de dónde salió todo esto en contra de Cristo, del corazón del hombre. Ya sabes algo más. Ya sabes que es posible que un ser humano haga esto a otro ser humano. Y sabes algo más, que nosotros no estamos muy lejos de la condición humana de aquellos que perpetraron esta maldad. Es mucho más fácil decir todos nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios que decir todos nos hemos quedado cerca de la mayor maldad humana que se haya cometido. Déjame decir eso otra vez. Es mucho más fácil decir todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios que decir todos nos quedamos cerca de la mayor crueldad humana que se haya cometido. Si no me crees, le preguntas a Pedro cuando llegues al cielo. Si piensas que lo de Pedro no fue tan malo, le preguntas a David cuando llegues al cielo. ¿Cómo puede ser, David? Conforme a tu propio corazón, ¿cómo puedes matar a ese hombre? Y ahora puedes entender mejor lo terrible de la caída de Adán y Eva. ¿Hasta dónde se desplomó la raza humana cuando transgredió la ley de Dios? Ahí está Cristo siendo burlado. El acusado, entonces, después de ser flagelado, hay diferentes teorías, si pudiéramos decirlo, de dónde Cristo fue flagelado. Algunos piensan que fue ahí mismo en el pretorio, otros piensan que no, que probablemente fue la residencia de Herodes, donde haya sido. Ese no es el punto es que fue flagelado. Entonces el acusado era llevado desde el lugar de la flagelación al lugar de la crucifixión a través de una procesión. Y la procesión era a través de el pueblo. Recuerda, la idea era dolor, flagelación, vergüenza, una procesión que usualmente era desnudo. Quizás, ni siquiera lo sabemos, por sensibilidad a los judíos, quizás Cristo fue caminando cubierto con un pequeño manto sobre su área pélvica, pero ni siquiera eso lo sabemos, esa no era la costumbre. Y era llevado fuera de la ciudad con la intención, en primer lugar, esta crucifixión que va a ocurrir, no la queremos dentro de la ciudad. Esto es algo de vergüenza. Todo el mundo tiene que verlo. Aquellos que transitan, aquellos que salen de la ciudad, aquellos que vienen de la ciudad deben verlo. Por tanto, la vía principal frecuentemente era elegida para los crucificados. Y en segundo lugar, no queremos a alguien condenado tan malvadamente que muera dentro de la ciudad. Y eso es lo que está ocurriendo con Cristo en este momento. Y entonces desde el lugar de la flagelación al lugar de la crucifixión, el crucificado era obligado a llevar la parte horizontal de la cruz sobre sus hombros. De esta manera, puesta sobre los hombros. Imagínate ahora los brazos flagelados, heridos, y los brazos son parte de lo que están llevando este patibulum, como le llamaban a la parte horizontal de la cruz. Fuera de la ciudad. Lo que las autoridades romanas no sabían era cómo esto coincidía diosidencialmente, como decimos en nuestro país, con algo que había sido descrito en el libro de Levítico capítulo 16,
que debía ocurrir el día de la expiación. Esta fiesta es la fiesta de la Pascua. Pero desde el punto de vista de lo que va a ocurrir, Cristo en unos momentos va a expiar nuestros pecados en la cruz. De manera que, visto desde otro ángulo, este es el día de la expiación nuestra. Y en Levítico 16, el día de la expiación, esto era lo que debía ocurrir. Aarón, el sumo sacerdote, llegaría al tabernáculo, traería un novillo, entraría al lugar santo, santísimo luego eventualmente, con un novillo y 2 machos cabríos. Y entonces él iba a ofrecer primero el novillo por sus propios pecados. Al llegar al tabernáculo, él tenía que cubrirse, quitarse su ropa y cubrirse con un manto de lino fino, color blanco, tipificando la santidad de uno que vendría en el futuro a hacer esto. Y luego él tendría, después de ofrecer el becerro por su propio pecado, entonces él le ofrecería estos 2 machos cabríos, pero él tenía que echar suerte sobre los machos cabríos. De manera que uno de los machos cabríos sería dedicado al Señor y el otro macho cabrío sería elegido literalmente por lo que es traducido en nuestras Biblias como cabrío expiatorio o como macho expiatorio o en nuestro lenguaje vernacular chivo expiatorio. ¿Y qué ocurriría con ese? Bueno, simbólicamente Aarón pondría sus 2 manos sobre la cabeza de este cabrío expiatorio. Una vez más, simbólicamente transferiría todos los pecados de la nación sobre él. Y ahora una persona que había sido designada tomaría el macho cabrío, lo sacaría de la ciudad y lo soltaría en el desierto para que fuera devorado por las bestias, porque él merecía morir, porque como simbólicamente estaba cargando con todos los pecados del pueblo, no debía quedar dentro de la ciudad, sino fuera, y debía ser llevado, y luego la persona retornaría dentro de la ciudad. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con Cristo. Cristo es el cabrío expiatorio que está cargando con todos los pecados del pueblo, de la humanidad, que está siendo llevado por otro fuera de la ciudad para ser crucificado por otro, porque él merece morir, porque ha decidido cargar y tomar sobre sus hombros la responsabilidad de los pecados de todo el mundo. Los romanos no sabían que ellos estaban cumpliendo de alguna u otra manera con algo que ya Dios había tipificado en el día de la expiación. Ese macho cabrío en el hebreo era denominado Azazel, con Z 2 veces, Azazel. Nuestras traducciones lo tienen de otra manera. Pero resulta que el Azazel era no solamente el macho cabrío, sino que con el tiempo también era la acción de llevarse al macho cabrío fuera de la ciudad. De tal forma que cuando la multitud grita, y leemos eso en Juan, fuera, fuera, crucifícale, crucifícale. En cierta medida lo que estábamos oyendo era Azazel, Azazel. Crucifícale, crucifícale. Es la acción de sacarlo fuera y de dejarlo fuera. Él es nuestro Azazel. Ese día él se convirtió en nuestro macho cabrío expiatorio, cargando con nuestros pecados. Tan severamente Jesús ha sido flagelado que él no puede llegar al lugar de la crucifixión. Él colapsa, él se cae. Y ahí el texto continúa en el versículo 21, y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, que llevaba la cruz de Jesús. Lo obligaron a que la llevara. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echaron suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. El nombre de Simón de Cirene, norte del África, Cirene, norte del África, es mencionado por Mateo y por Lucas. El nombre de Alejandro y Rufo solamente es mencionado por Marcos. No sabemos la razón, pero quizás, como estos eran nombres más o menos comunes, quizás Marcos pensó que calificar a Simón de Cirene como el padre de Alejandro y Rufo ayudaría a identificar
quién era, o la familiaridad, o la conexión. De Alejandro no sabemos nada más. De Rufo, quizás es el mismo Rufo mencionado por Pablo cuando saluda en Romanos 16 a un grupo de personas, y entre ellos está uno llamado Rufo. No lo sabemos con certidumbre, pero el versículo 13 de Romanos 16 menciona, y quizás es ese Rufo. La flagelación de Jesús aparentemente ha sido severa. El crucificado, hoy no vamos a llegar ahí porque no vamos a llegar a la muerte aún, pero moría desangrado, hipovolemia, deshidratación, asfixia, una serie de cosas que se conjugaban para terminar con su vida. Pero la burla no ha terminado. La burla va a continuar. Cuando Él sea crucificado, Él seguirá siendo burlado, como los vinos, como lo seguiremos viendo. Le dan vino mezclado con mirra. Tradición establece que algunas mujeres iban a los crucificados y trataban de darle algo que calmara un poco su dolor, y parece que el vino con mirra tenía cierta propiedad narcótica o analgésica, pero más adelante trataron de darle vinagre o vino con hiel, dice Mateo, de manera que en la primera ocasión Él rehusó tomarlo, la segunda ocasión Él lo probó y luego no continuó. Marcos parece estar más interesado en la expresión, la descripción de la burla, de la crucifixión, del dolor, y por eso omite lo que está ocurriendo aquí entre los ladrones. Omite palabras que Jesús está pronunciando también desde la cruz, sus últimas 7 palabras, como se le conoce. Pero esto es algo que Dios ha previsto, ha visualizado a través de los tiempos y profetizó a través de diferentes personas. Isaías fue uno de ellos. Los salmistas fueron otros. Salmo 69, versículo 19 en adelante, escucha: Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de ti. La afrenta ha quebrantado mi corazón. Te das cuenta que el mayor dolor no es el problema físico, es la afrenta. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Para mi sed. El salmista describe: mi lengua se pegaba al paladar, estaba tan deshidratado, y para esa sed me dieron vinagre. Aquel que acompañó al pueblo judío, el ángel del Señor que acompañó al pueblo judío, no era otro que Cristo mismo, por 40 años, que dio a beber al pueblo en medio de su sed, hoy no recibe agua sino vinagre. Aquel que dio a beber agua viva, y agua tan viva que trajo a la vida a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, hoy no tiene agua para beber. Vinagre, pero no lo quiso. Y luego una insignia: el rey de los judíos. Ese era su castigo. Roma no podía se hizo pasar por Dios. ¿Qué le importaba a Roma que él se hiciera pasar por Dios? Y Roma tenía miles de dioses. Pero este no puede ser. Pilato, no ponga rey de los judíos. Mejor di que él dice que es el rey de los judíos. Pilato dijo: escrito, escrito está. Eso era como se crucificaba. Se colocaba encima de él cuál era su transgresión, para que el mundo supiera. Lo pusieron en 3 idiomas: griego, hebreo, latín. Y crucificaron con él, versículo 27, a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura. Esto estaba profetizado. Se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Escucha, la burla no ha terminado. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. ¿Te imaginas esto? Cristo está crucificado. No es suficiente la burla que ha recibido. La saliva no fue suficiente, los golpes no fueron suficientes, la flagelación no fue suficiente, el manto de púrpura no fue suficiente, el arrodillarse delante de ellos y decir: salve, rey de los judíos, no fue suficiente. Meneando la cabeza.
Si tú eres el rey, si tú eres Dios, sálvate. Versículo 31. De igual manera también los principales sacerdotes con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Aquí hay una burla de parte de los soldados romanos. Aquí hay una burla de parte del pueblo que pasa por las calles, por la calle donde estaba, por el lugar donde estaba. Y aquí hay una burla de parte de los sacerdotes y los escribas. Aquí todo el mundo está participando en la burla. De la misma manera, todo el mundo está participando en el pecado que lo colgó en la cruz. ¿Qué decían los sacerdotes? ¿Qué decían los escribas? A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Los que estaban crucificados con él también le insultaban. Aquí hay burla de parte de los ladrones. Autoridades judías, sacerdotes, escribas, ladrones, gente que pasa, soldado romano, todo el mundo está en esta burla. Sarcasmo, crueldad, insulto, ignorancia de parte de todo el mundo. El ser humano es así. Se burla de lo que desprecia. Entonces, frecuentemente somos sarcásticos con aquellos a quienes queremos herir. Insultamos a aquellos contra quienes estamos airados. Somos crueles cuando nuestro corazón está lleno de amargura. Y detrás de todo eso, ignorancia. Hacemos todo eso porque ignoramos cuán odioso todo esto es delante de Dios. Esto se conocía. Salmo 22 habla de esto. Escucha, versículos 7 y 8. Todos los que me ven, de mí se burlan. Cientos de años antes. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza. Esto está descrito. Menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que Él en Él se deleita. Como Él se deleita en el Señor, pues es el mismo Señor que lo rescate. Cientos de años antes. Versículo 13 del Salmo 22. Ávidos, abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. En ocasiones había rotura del corazón en medio de todo esto. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. La crucifixión. Puedo contar todos mis huesos. Escuche. Ellos me miran, me observan. Ellos me miran, me observan. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Cientos de años antes. La burla, escúchenlo, versículo 32. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, que veamos, para que veamos y creamos. Jesús está en sus momentos finales de la vida y el pueblo de Israel sigue pidiendo una señal. Que baje de la cruz para que veamos y creamos. Esto es fe a la carta. Fe a mi medida. Nos dio señales, pero no las que queríamos. Nos hizo milagros, pero no lo que pedimos. Ahora que baje de la cruz para que veamos y creamos. Yo no soy de ese grupo, pastor. No vaya muy rápido. Que 3 días después, Cristo resucitó, dejó la tumba vacía, dejó su lienzo en la tumba. Pedro vino, vio el lienzo, vio la tumba. Juan vino, vio el lienzo, vio la tumba vacía. Él se le aparece a María Magdalena y a otras mujeres. Él se le aparece a los 2 discípulos caminos a Emaús. Él se le aparece a 10 de los 11 discípulos que quedaban. Y cuando Tomás recibe la noticia de toda esta evidencia, dice, no. Que se aparezca. Que yo ponga mi dedo en sus llagas para creer.
Fe a la Tomás, a la carta, a mi manera, como yo la entiendo, como yo la quiero, como yo la deseo, como mi lógica la demanda. Eso es lo que yo digo. Esto es Tomás pre-crucifixión. Que baje para que veamos y creamos. Post-crucifixión, el discípulo del mismo nombre, que se aparezca para que toque sus llagas y yo vea y pueda creer. Hermanos, no solamente nos hemos quedado cortos de su gloria o lejos, nos hemos quedado cerca de la maldad del hombre, cerca de la peor maldad del hombre. Pronto habrá oscuridad sobre la tierra por 3 horas, simbólicas justamente de lo que estamos presenciando en la cruz, de la maldad horripilante de lo que es capaz el ser humano. La hora más oscura probablemente que haya caído sobre la tierra fueron esas 3 horas. Pero hoy no terminamos. Próxima semana vamos a ver la muerte de Jesús en la cruz, los eventos que ocurrieron y cómo lo que ocurrió allí aquel día lo convirtió entonces a Él en nuestra redención, en nuestra propiciación, en nuestra santificación. ¿Te das cuenta? Jesús es todo eso y más. No puedes leer su sufrimiento y pasarlo por alto sin reflexionar a la luz de lo ocurrido, de lo que a Él le ocurrió, ¿dónde estoy yo ahí? ¿Cómo me parezco? Porque en la medida en que lo puedas ver, es en esa medida en que puede crecer no solamente tu entendimiento de la cruz, tu agradecimiento de la cruz. Tú vas a seguir aquilatando aún más, cada vez más, el poder de la cruz, la gloria de la cruz. La semana que viene continuamos.